Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos a una clase más de las clases magnas de UTEL. Bueno, el día de hoy un tema muy interesante que espero que les guste a todos ustedes. Este tema se hace llamar ¿Cómo desarrollar tu músculo creativo? Y bueno, antes de empezar con la clase, me presento brevemente. Yo me llamo Álvaro Fong Varela, soy profesor de asignatura de aquí de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Doy la materia de comunicación persuasiva. Y bueno, veamos un poquito más. Además, soy profesor de asignatura también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Además, tengo una pequeña trayectoria de poquito más de 15 años haciendo comerciales en diferentes agencias de publicidad en México, y además, bueno, tengo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, la pregunta para empezar esta clase brevemente es: ¿sabemos crear mensajes persuasivos? Y bueno, vamos a poner un gran símbolo de interrogación aquí y se dirán ustedes, ¿por qué? Y entonces la pregunta es, ¿podemos ser creativos? ¿Sí? Les recuerdo que es importante que si ustedes tienen cualquier pregunta, nos los hagan saber a través del chat de la clase magna de la UTEL, porque en determinado momento vamos a hacer una pausa, vamos a contestar una serie de preguntas y al terminar la sesión contestaremos una segunda ronda de preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿podemos ser creativos? Y la respuesta es un contundente sí. Así de sencillo. No importa, y veamos una siguiente diapositiva. Es más, vamos a poner aquí a contestar, vamos a borrar este espacio y la pregunta vamos a volver a contestar. ¿Podemos ser creativos? Claro que podemos ser creativos, y además no necesitamos haber nacido con una especie de don divino, digamos, no necesitamos haber nacido, no sé, en una cuna de oro. O sea, digamos, cualquier persona, absolutamente cualquier persona, y aquí lo vamos a dejar muy en claro, cualquier persona puede ser creativa, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en claro. Y entonces, ¿por qué? Si tú tienes un cerebro, tú puedes ser creativo, así de fácil. No es necesaria ninguna ninguna característica en especial. Y además, las personas, para ustedes normalmente digamos, las personas que normalmente son consideradas creativas son estas personas, ya saben, pues pueden ser, es más, vamos a ponerlo con un colorcito diferente, son considerados los artistas, los pensadores, y aquí vamos a poner los escritores. ¿Sí? Todas las personas dedicadas a las bellas artes son consideradas personas creativas. Sin embargo, hay que tomar algo muy en cuenta. Todos podemos ser creativos en diferentes áreas de la vida. Es decir, si tú naciste con ciertas características, ya saben que hay personalidades pues auditivas, visuales y kinestésicas, todas las personas podemos ser creativas en diferentes áreas. Entonces, por lo tanto, simplemente la personalidad creativa se refiere a que motivemos a nuestro cerebro a tener siempre mejores ideas. Y veamos, siguiente cuadro. Factores que favorecen la creatividad. Y vamos viendo aquí, vamos a ver, ahí está, el ambiente. ¿Sí? ¿A qué se refiere el ambiente? Normalmente tiene que ver con tus papás, es decir, también tiene que ver esto con la estimulación familiar, es decir, el ambiente es dónde creciste,
también tiene que ver de quién te rodeaste, ¿sí? Y entonces, ¿a qué se refiere esto? A que si desde pequeños tuvimos esta motivación que en casa nos decían, no sé, ven ustedes cómo hay niñitos que inventan historias desde pequeños y hay dos respuestas a esas historias que los niños dicen de pequeños. Una puede ser, digamos, aquí pongamos un papá, una mamá, así enojado, triste, pero también hay una segunda reacción a esas pequeñas historias. Unos papás que motivan, que dicen, animan y permiten que fluya la creatividad en el hijo. Y es obvio que en cuál de los dos casos va a ser que exista un niño con una personalidad creativa. Es, digamos, pues precisamente en el niño donde los papás motivaron la creatividad. Y además, un segundo factor, más bien un tercer factor muy importante, y aquí lo vamos a subrayar, aquí lo tenemos, saber enfrentar el ridículo. ¿A qué se refiere esto? Es decir, no tener miedo al rechazo. ¿Por qué? Esto es una parte muy importante, porque todas las personas, cuando estamos siendo creativos, normalmente nos vamos a enfrentar a un momento o a cierta cantidad de personas que nos van a decir que lo que estamos haciendo es incorrecto, o es tonto, o es estúpido, y por lo tanto hay personas que, digamos, cuando recibimos ese tipo de rechazo, nos sentimos mal y por temor a hacer el ridículo frente a los demás, nosotros mismos coartamos nuestra propia creatividad. Por lo tanto, el no tener miedo al rechazo y aceptarlo, además, aquí vamos a poner aceptarlo como parte de la vida, nos va a permitir desarrollar una personalidad mucho, mucho más creativa. Y bueno, y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo y quiero que desde donde nos estén viendo ustedes, se hagan ustedes una pequeña pregunta y traten de respondérsela. La pregunta es, ¿qué es una buena idea? ¿Sí? Digamos, pregúntense a ustedes mismos, ¿qué es lo que se puede considerar como una buena idea? ¿Sí? Vamos a hacer este típico dibujito del foco. ¿Sí? ¿Qué es una buena idea? Y veamos aquí, vamos a poner buena idea y hay algo muy importante. Para que exista una buena idea, se necesitan, y aquí vamos, esto que estoy dibujando, imaginen, y les estoy pidiendo, como a fin de cuentas esta es una clase de creatividad, les voy a pedir que tengan mucha imaginación. Esto que estoy dibujando, esto es un cerebro. Tengan ustedes, por favor, gran imaginación. Entonces, esto que está aquí al lado es un segundo cerebro. Y entonces, ¿qué incluye una buena idea? Incluye dos mentes. ¿A qué se refiere con eso? Dos mentes es, la primera mente es la generadora y la segunda mente es la mente que acepta la idea. ¿Sí? Por ahí dicen que no existe una buena idea hasta que no hay otra persona que te dice que lo que acabas de inventar es una buena idea. Y entonces, en estas disciplinas de la comunicación, normalmente nos vamos a enfrentar a que nosotros presentamos una idea, tenemos un cliente y ese cliente es el que nos va a decir si le gusta o no le gusta la idea. Simple y sencillamente. Y entonces siempre pasa que grandes ideas se han quedado en los cajones de las empresas de comunicación. ¿Por qué? Porque no hubo un cliente que dijera, esa idea me gusta y por lo tanto no apostó por dicha idea.
Y vamos a borrar este pedacito y por favor a ver si podemos ver nuevamente la presentación que tenemos aquí para que veamos la diapositiva. A ver, ahí está. Y vean aquí, ¿cómo se genera una buena idea? Aquí tenemos, ahí está. Veamos, una buena idea se genera de dos elementos. Y entonces aquí, ¿qué es lo que significa? Que no hay nada nuevo, ¿sí? En realidad no existen nuevas ideas, solo existen, acá lo estamos poniendo, solo existen nuevas combinaciones. Y veamos dos ejemplos. El primero, ¿qué sale de combinar el concepto de un coche con combinar el concepto de una silla? El resultado, aquí lo vamos a ver, es la silla de ruedas, ¿sí? ¿Qué viene del concepto de pintura más goma? El resultado es un corrector líquido. Y si ustedes se ponen a analizar cualquier invento, cualquier cosa que vaya surgiendo, normalmente es una evolución o es una combinación de dos cosas antiguas, de dos o tres cosas viejas que dan nacimiento a una cosa totalmente nueva. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes quieran inventar algo, normalmente no van a partir de la nada, van a partir de elementos antiguos y ustedes van a provocar la evolución de esos elementos antiguos para dar nacimiento a algo nuevo. Y les pido que, por ejemplo, imaginen cualquier cosa, digamos, cualquier invento que les guste de la actualidad y hagan un pequeño análisis y se van a dar cuenta que todo es una evolución o es una combinación. ¿Sí? Entonces, y ahora, otro punto muy importante. Provocar la creatividad es simplemente hacerse las preguntas correctas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ustedes quieren generar algo, normalmente tienen que hacerse una pregunta de, bueno, ¿qué pasaría si determinado cosa, ¿no? ¿Y qué tal si, sí? Entonces, tú puedes, por ejemplo, si estás solo, puedes empezarte a hacer preguntas de, no sé, ¿quieres hacer una evolución, imaginemos, de un teléfono celular? Pues puedes decir, ¿qué pasaría si mi nuevo celular tuviera alas, por ejemplo? Entonces podrías decir, bueno, entonces podría ser, el resultado podría ser un dron que fuera teléfono y avión al mismo tiempo, ¿no? Normalmente, cada vez que nos hacemos una pregunta, siempre nuestro cerebro, digamos, porque así es el cerebro de los seres humanos, siempre va a darnos una respuesta. Y obviamente, tal vez ustedes digan, seguramente hay ideas malas y hay ideas buenas, ¿sí? Y hay algo muy importante. Hay una ley que se llama la ley de la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que entre más ideas, más ideas generemos, mayor posibilidad tenemos de tener una idea buena, ¿sí? Porque por el simple hecho de la cantidad, digamos, tenemos 100 ideas, normalmente nosotros vamos a tener de cada 100 ideas unas 7, 8 ideas, yo creo que muy buenas, ¿sí? Eso es posible y simplemente por ley de probabilidad, entre más ideas generemos, más fácil vamos a encontrar ideas buenas. Y bueno, tenemos aquí la siguiente diapositiva, habla de un señor llamado James Webb Young. Este señor era un creativo que trabajaba en agencias de publicidad, si no mal recuerdo, básicamente en una agencia llamada J. Walter Thompson, que es una agencia de publicidad, así es las siglas como se maneja, y este señor se dedicó a observar cómo era que la gente pensaba, ¿sí? Entonces, este señor diseñó un proceso creativo de 6 pasos. El paso número 1, y van a darse cuenta
que incluso, tal vez sin saberlo, ustedes ya utilizan este proceso creativo. Entonces, veamos. Aquí, preparación. Consiste en definir el problema a resolver. ¿Qué queremos lograr? Y en este caso, incluye investigar a fondo nuestro tema. ¿A qué se refiere esto? A que, imagínense, si quieren hacer una campaña de publicidad acerca de automóviles de Fórmula 1, ¿qué tienen que hacer? Pues investigar todo, absolutamente todo lo que sea necesario, toda la historia de los automóviles de Fórmula 1. ¿Esto para qué es? Para, aquí vamos a poner nuevamente el cerebrito mal dibujado, como yo acostumbro a hacerlos. ¿Y qué se trata de hacer? Darle de comer al cerebro, ¿sí? Aquí, esta es una cucharita con comida para el cerebro, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Que entre mayor información le des a tu cerebro, pues es mayor la cantidad de materia prima que le estás dando, ¿sí? Vamos al segundo. Generación. ¿A qué se refiere? Consiste en dar luz a todas nuestras ideas que vengan a nuestra mente. Y vean aquí un punto súper importante. Generar es, aquí cuando digo todas las ideas, me refiero a todas. Y aquí otro punto importante, sin juzgarlas. Y aquí hay un tipo de, cuando por ejemplo, si ustedes están juntos, digamos, si tú estás haciendo un equipo creativo para inventar algo, normalmente, imaginen que tenemos una pequeña mesa, esto es como vista desde arriba, y tenemos a las personas alrededor de la mesa, y siempre resulta, imagínense que la persona A, aquí vamos a dibujar a la persona A, ¿sí? Ahí está la persona A. La persona A está tira ideas. Sin embargo, tenemos de este lado a la persona B, que le vamos a llamar el asesino de ideas, ¿sí? ¿Y por qué va a ser el asesino de ideas? Porque mientras la persona A está alzando su manita, a mí se me ocurre que podemos hacer tal cosa, la persona B está, híjole, no, es que eso no va a funcionar. Bueno, entonces la persona, ¿y si hacemos? No sé, y el B, no, eso tampoco. ¿Qué es lo que sucede en este proceso que estamos diciendo que es generación? Hay que sacar todas las ideas posibles sin juzgarlas. Ya después va a haber tiempo de evaluar cuáles ideas son buenas y cuáles ideas son malas. Aquí el objetivo es la cantidad, ¿sí? Es la cantidad. Y aquí muy claramente no la calidad, ¿sí? Es decir, no importa que si la mente pensante, las mentes pensantes a una se le ocurrió, pues una jirafa que vuela. No importa si sirve o no sirve. Que se les ocurrió una nave espacial, ¿sí? Una nave espacial con pies. No importa, déjenlo. Ya habrá tiempo después para juzgar si son buenas o son malas. Porque otra regla de la creatividad es que hay algunas ideas que en apariencia son malas ideas, generalmente dan pie a las ideas que sí son realmente buenas y funcionales, ¿sí? Y bueno, vamos a un tercer punto de este proceso creativo. Este mismo señor, James Webb Young, habla de un periodo de incubación. ¿Y de qué se trata este periodo? Este periodo habla de que normalmente en el momento que estamos nosotros sacando ideas, va a llegar un punto que la mente de todas las personas se va a cansar, ¿sí? Entonces, pongamos nuevamente a nuestro cerebro, aquí dividido, aquí, pero nuestro cerebro va a estar así como dormido, ¿sí?
¿De que esto es bueno o es malo? Seguramente se preguntarán ustedes. Esto es bueno. ¿Y qué podemos hacer cuando el cerebro está, pues, aparentemente dormido? Pues vamos a descansar. Vamos a descansar. Nos podemos ir a dar una vuelta. ¿Sí? Es más, podemos incluso dormirnos. ¿Sí? Podemos aquí, vamos a poner, podemos ir a tomar un café. Es más, lo importante, increíblemente, es distraerse. ¿Y por qué? Este periodo, aunque aparentemente no estamos nosotros trabajando, nuestra mente inconsciente sí está trabajando. Es decir, es cuando se acuerdan de esta historia típica de, creo que era este filósofo Aristóteles, donde estaba midiendo la densidad de los metales. Este filósofo se le ocurrió la gran idea justo cuando se fue a bañar, cuando se metió a la tina y de repente le llegó una gran idea, que esto es el periodo que es el posterior a la incubación, ¿sí? Que se llama la iluminación. ¿Sí? Justo después de que dejamos a nuestra mente descansar, dijimos, ya, bueno, vamos a dejarlo para mañana, vamos a tomarnos un descanso. Curiosamente, cuando le dejas de exigir a tu cerebro, es cuando el cerebro se relaja y de manera natural va a sacar una gran idea. Pero te tengo una noticia. Bueno, te tengo una gran recomendación. Este periodo llamado la iluminación es el momento donde llegan a nuestra mente grandes ideas, ¿sí? Aquí, veamos. Pero algo muy importante, recalcar, bueno, acá, ahí está. Apúntalas todas, es decir, porque idea que no se anota, y aquí lo vamos a poner entre admiraciones, se va, ¿sí? Si tú no anotas esa gran idea que se te ocurrió, de verdad, permítemelo decírtelo por experiencia, que si tú dices, no, bueno, no, luego la anoto, sí me acuerdo de ella, les juro que vas a llegar a tu casa y te vas a decir, ¿cuál era esa gran idea que tenía? ¿Y qué crees? No te vas a acordar. Es más, una micro anécdota es cuando había un músico de un grupo de rock español que se le ocurrió la idea de una canción y no tenía dónde anotarla. ¿Saben lo que hizo? Con su teléfono celular se llamó a sí mismo al teléfono de su casa sabiendo que ahí había una contestadora automática. Llamó, esperó que contestara la máquina y en la máquina grabó el tono de la canción que se le había ocurrido. Entonces contestó y decía, y él solito parecía como loco, la verdad, diciendo tan, ta, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, y dijo, bueno, ya, se grabó, llegó a su casa, escuchó la grabación y dijo, sí, esta canción creo que es excelente, ¿no? Y entonces, siempre, por favor, si son personas que les importa estar generando ideas, pues en su celular, en una libreta. Incluso hay gente que se la llega a anotar aquí en la mano, en alguna parte, ¿no? Siempre va a haber dónde anotar una gran idea. Y entonces, viene un siguiente periodo de este proceso creativo, que es la evaluación. ¿Y a qué se refiere? Hay un escritor de guiones cómicos que, si les interesa conocer su trabajo, se llama Scott Dickers. ¿Sí? Este señor tiene un libro muy bueno que se llama, en inglés se llama How to Write Funny. Este señor nos habla de dos sombreros. Aquí vamos a poner sombrero aquí él le pone el sombrero del payaso y también otro que le hace llamar el sombrero del editor. ¿A qué se refieren estos dos sombreros? El sombrero del payaso es el de las ideas, ¿sí? El sombrero del editor es el sombrero que selecciona, ¿sí? Y si bien en el periodo donde
era, hace un momento les mencioné del periodo de generación, que era generar ideas, digamos, todas las que se nos ocurrieran sin juzgarlas. En ese momento ustedes tienen puesto el sombrero del payaso, ¿sí? Pero ahora, en este periodo de evaluación, ustedes tienen el sombrero del editor. El editor, ¿cuál es el papel de un editor? Es el que dice qué cosas sirven y qué cosas no sirven, ¿sí? Entonces, en este periodo de evaluación es momento de revisar todas las ideas que se nos ocurrieron y seleccionar las buenas y descartar las malas. Y aquí vamos a agregar algo muy importante, de verdad. Sin piedad. ¿A qué se refiere sin piedad? Aunque que puede ser que estemos encariñados con una idea, pero si para el objetivo que tenemos no sirve, no sirve, así de fácil. Es algo que hay que tomar en cuenta, que muchas ideas aparentemente buenas, llega el momento de la evaluación y nos vamos a dar cuenta que dichas ideas no sirven para absolutamente nada. Pero también podemos llegar a un punto que ideas que cuando teníamos este sombrero del payaso pensábamos que eran ideas malas, en el momento de la evaluación nos vamos a dar cuenta que son ideas buenas, ¿sí? Vamos a otro. Y ahora viene finalmente el proceso de evaluación, de elaboración. ¿Esto a qué se refiere? Simple y sencillamente, ya seleccionamos las ideas que consideramos buenas y imaginen, pues es momento de llevarlas a cabo, ¿no? Se nos ocurrió somos ingenieros y se nos ocurrió una nueva forma de crear un motor, pues es momento de llevarlo a cabo. Y obviamente, también en este periodo de elaboración, pues nos vamos a dar cuenta también si cada idea que hicimos era buena o era mala. Y bueno, les recuerdo, por favor, que si tienen preguntas, háganlo a través del chat de Clase Magnas UTEL. Y ¿pasamos a preguntas o todavía no? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar algunas preguntas y bueno. Ok, dice, ¿existe la personalidad creativa? Ahí nos están poniendo uno. Existe sí, pero se puede formar. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener la suficiente estimulación. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres volverte una persona creativa, pues debes leer, debes ver cine, debes y sobre todo atreverte. Hay que romper ciertos vínculos. Yo sé que hay algunas personas que les cuesta más trabajo que otros. Digamos, esta parte del qué dirán, tal vez me voy a ver ridículo diciendo eso. Hay algo muy importante. Probablemente al principio digas, bueno, híjole, me hice tal cosa y me vi mal. Es algo que poco a poco vas a ir aprendiendo y la gente se ha dado cuenta que las personas que muchas veces aparentemente hacen el ridículo, son personas de las cuales vienen saliendo grandes ideas, ¿sí? A ver, una siguiente pregunta tenemos ahí. ¿Qué es una buena idea? Bueno, lo contestamos hace ratito. ¿Qué es una buena idea? Es la combinación de dos ideas antiguas y es también cuando una mente genera una idea y hay otra idea, otra mente que la acepta, ¿sí? Vamos a una tercera pregunta. ¿Sí? ¿No tenemos ahí todavía tercera pregunta? Ah, sí, sí tenemos. Bueno. Bueno, sigamos. ¿Qué es una buena idea? Decíamos, una buena idea es algo que es funcional, ¿sí? Y decíamos es la combinación de dos ideas antiguas, ¿sí? Esto es muy importante porque normalmente el resultado de dos ideas antiguas es la evolución, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta esto. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos siguiendo vamos a continuar con la clase y
posteriormente vamos a seguir viendo las noticias, las preguntas. Y bueno, ¿de qué elementos me puedo apoyar para la creación? Obviamente, aquí vamos a poner nuevamente nuestro cerebrito, ¿sí? Como decíamos, hay que alimentarlo. Entonces vamos a poner cine. Vamos a poner acá artes visuales. Artes visuales. Creo que la más importante es esta, lectura y lectura de lo que tú quieras. Y algo muy importante también, diálogo. ¿Qué quiere decir? Platica con la gente, con todo mundo, todas las personas, digamos, cualquier persona que se atraviese en tu vida tiene la capacidad de aportarte algo. Eso es algo innegable, no importa qué tipo de persona sea con la que te cruces, todo mundo tiene la capacidad de aportarte algo. Y además, como decíamos, el atrevimiento. Esos son elementos muy importantes que te puedes apoyar para la creación. Y además existe un caso muy importante, y aquí vamos a poner el ejemplo de este director de cine que se llama Quentin Tarantino, ¿cuál fue la forma en que Quentin Tarantino aprendió a hacer cine? Y aquí vamos a poner la respuesta muy sencilla. Viendo cine. Es decir, tú quieres ser ingeniero, pues júntate con todos los ingenieros. Tú quieres ser arquitecto, júntate con todos los arquitectos que puedas, ¿sí? Es decir, métete directamente en el mundo y en la profesión en la cual tú quieres ser experto, y eso automáticamente te va a volver una persona más creativa. Y además, ¿qué otra cosa? Perdónate tus errores. Eso es algo también vital. Es decir, no importa que te equivoques, no pasa nada. El equivocarse es parte del crecimiento personal, ¿sí? Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta o ya continuamos con la clase? ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente punto. Vamos a empezar a ver ahora el proceso creativo que acabamos de ver de James Webb Young. Es como un proceso, digamos, general. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido diferentes pensadores que han inventado diferentes técnicas de cómo, digamos, motivar a la mente humana para que les dé respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a ver otras técnicas creativas. Es más, vamos a ver la presentación, ¿sí? Tenemos una que se llama las páginas del mañana. ¿A qué se refiere este? Aquí vamos, ahí está. Ven que hace un momentito les comenté de este señor, de Scott Dickers. Este señor habla que todas las mañanas este señor se levantaba, bueno, él se dedica a escribir guiones de comedia, ¿sí? Entonces, este señor todas las mañanas se levanta y dice, ¿hoy de qué voy a escribir? Ah, pues hoy voy a escribir acerca de los gatos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este señor? Escribe de gatos 30 minutos, y aquí muy importante, sin parar, ¿sí? Pero digamos, ¿tiene alguna técnica en especial? Como tal, no es que, digamos, que diga, paso 1, haz esto, paso 2, no. Simplemente el señor dice, voy a escribir de gatos durante 30 minutos sin parar. Es decir, prendes tu computadora y muy fundamental, no estés permitiendo distraerte con el Facebook, las redes sociales, los memes, cualquier cosa. No permitas que te distraiga nada. Durante 30 minutos vas a escribir absolutamente todo lo que venga a tu mente de gatos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, durante un día, ¿y entonces qué hace? Esto lo hace durante 5 días, es decir, es igual a 2 horas, 30 minutos de trabajo, ¿sí? Y entonces, normalmente, el día viernes, suponiendo que este señor empezó el lunes, el día viernes hace una revisión, ¿sí?
hace una revisión del trabajo de toda la semana y ahí hace lo que comentaba, se pone el sombrero de editor y entonces él revisa qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Y les voy a dar un consejo. Intenten esta técnica si quieren inventar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, digamos, tienen como encarrerada a su imaginación, a su mente, se van a sorprender de que estén escribiendo cosas incluso que pudieran parecer incoherencias. De repente, solita la mente empieza a generar cosas que ustedes mismos se van a sorprender, ¿sí? Es una técnica muy poderosa, aparentemente muy sencilla, pero es una técnica increíblemente poderosa. Vamos a la siguiente. Estas técnicas que les voy a empezar a mostrar a continuación son técnicas que se han utilizado ya incluso en muchos comerciales de televisión, de radio, en películas, en diferentes ámbitos de la comunicación y están comprobadas, ¿sí? Vamos a la primera técnica. Esta se hace llamar técnica de la exageración o vamos a llamar, también hay alguien que le conoce como la hipérbole, ¿sí? ¿Qué es una hipérbole? Es llevar hasta el máximo de exageración una atribución o la característica de un producto, ¿sí? Entonces, hay una forma muy sencilla de generar esta técnica, ¿sí? Entonces, pongamos como ejemplo, aquí tenemos la línea aérea Aeroméxico, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un cliente que les dice, quiere que hagan una campaña de publicidad para Aeroméxico, ¿sí? Y tú le tienes que preguntar, bueno, de Aeroméxico, ¿cuál es su característica? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que quieres vender de Aeroméxico? Y el cliente te puede decir, bueno, lo que nosotros queremos demostrar es que somos la línea aérea más puntual del mundo, ¿no? Entonces, tenemos la característica principal que es puntualidad. Y vean acá, ¿sí? Aquí les muestro. Dice, nombre del producto, vamos a poner Aeroméxico. Y ve que dice, es tan, acá está, es tan, ¿cuál es la característica? Puntualidad, entonces vamos a poner Aeroméxico es tan puntual y vamos a poner, ¿qué? 3 puntos suspensivos. Y vean ustedes, ¿qué significan estos puntos suspensivos? Que ustedes van a contestar, pues van a tratar de encontrar respuestas a esto, ¿sí? Es decir, Aeroméxico es tan puntual que, y seguramente allá donde nos estén viendo, ustedes pueden empezar a contestar, Aeroméxico es tan puntual que me siento seguro de llegar, por ejemplo. Pero vean ustedes, vamos a hacer, y si podemos apagar tantito esto, vamos a poner aquí algo muy importante. Lo importante es hacer una lista de 15 a 20 respuestas. ¿Qué significa esto? Que de la 1 a la 10 van a ser respuestas comunes, ¿sí? Es decir, van a estar ustedes respondiendo, Aeroméxico es tan puntual que es muy confiable, Aeroméxico es tan puntual que siempre confío en él, pero pueden empezar, Aeroméxico es tan puntual que confío más en él que la campana de la iglesia de la catedral, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De la idea 1 a la idea 10, las respuestas van a ser comunes, pero a partir de la respuesta, aquí vamos a poner respuesta 11, en adelante, las ideas van a ser fuera de aquí del lugar común. ¿A qué se refiere? Que normalmente cuando estamos pensando en ideas,
lo primero que siempre va a llegar a nuestra mente son cosas que ya de alguna manera ya habíamos visto, ya teníamos algún contacto, son relaciones sencillas. Pero a partir de la idea 11 en adelante, ya estamos forzando a nuestra mente a encontrar cosas distintas. Entonces, de esta 11, si queremos, no sé, llegar a la 20, seguramente vamos a encontrar unas 3 o 4 ideas, y aquí vamos a poner el foquito, 3 o 4 ideas geniales, ¿sí? Entonces, la idea de esto es, pues, no tener un poquito de paciencia en que de repente sucede que hay personas que no están muy acostumbradas a estar generando ideas. Bueno, seguramente van a decir, ay, no, bueno, en la quinta idea ya me detengo y ya. ¿Sí? Simplemente si nosotros damos la oportunidad a nuestro cerebro de generar ideas, va a llegar un momento que lo vamos a estar forzando y van a salir cada vez mejores resultados. ¿Sí? Y ahora, y bueno, en la publicidad hay, híjole, montones de ideas, montones de campañas que están basadas en esta técnica de la exageración. ¿Sí? Ustedes pueden ver cuántas veces no se han mostrado anuncios donde se exageran a niveles incluso fantasiosos, pues las características de un producto, ¿sí? Incluso esto se hace hasta de manera intencional, pues para que la gente sepa que estamos exagerando y no estamos tratando de engañar a la gente, sino nada más tratando de causar una buena impresión. Vamos a la siguiente técnica. Ahí está. Técnica de la analogía. Aquí, bueno, aquí hay un pequeño errorcito y bueno, aquí vamos a poner, si quieren podemos apagar este pedacito, ¿sí? Técnica de la analogía. Vamos a poner analogía. Aquí vamos a poner consiste en explicar las cosas mediante un rodeo. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan de esta frase que nos decían, que les dicen a los niños de te voy a explicar las cosas con peras y manzanas? ¿Sí? Consiste en explicar lo desconocido a través de lo conocido. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Digamos, permítanme. Significa que cuando hay cosas que son un poquito difíciles de explicar, utilizamos un ejemplo de otra cosa para mostrarlo de una manera más fácil, ¿no? Y vean ustedes, esta presentación que les estoy haciendo, ¿cómo se hace llamar? Se hace llamar el músculo creativo, ¿sí? Entonces, esto ya como tal es una analogía, porque yo les estoy diciendo que la creatividad es como un músculo, ¿sí? Cuando yo ya les estoy diciendo, vean estas dos palabras que voy a subrayar, es como, la creatividad es como un músculo. Ya les estoy haciendo aquí una analogía, ¿sí? Estoy explicando la creatividad a través de un ejemplo diferente que habla del músculo. Y entonces, de manera analógica, yo les puedo decir, la creatividad es un músculo porque entre más lo ejercitas, más fácilmente es que pues crezca, que tenga mejor desempeño, ¿sí? Entonces, vamos a poner la fórmula de la analogía. Y es una fórmula sencilla. Vamos a buscar, aquí vamos a poner característica del producto,
¿sí? Y vamos a ponerlo entre paréntesis. Y aquí, estas dos palabras es como, es el disparador, ¿no? Es decir, es lo que va a generar que ustedes, digamos, empiecen a sacar ideas, ¿no? Entonces, característica del producto es cómo, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo. Pongamos de ejemplo a esta plataforma de contenidos en línea que se llama Netflix. ¿Cuál sería el contenido? La característica, Netflix tiene, bueno, vamos a hacerlo más claro, ¿no? Netflix. Entonces, las series de Netflix es como, ¿sí? Y por ejemplo, lo mismo que la técnica creativa anterior, vamos a responder. Es decir, las series creativas de Netflix es como, y podemos ir poniendo respuestas. Por ejemplo, tener un cine en tu casa. Y aquí ponemos, tener un vendedor de, y estas son cosas que se me están ocurriendo en este momento, de películas pirata personal, ¿no? Entonces, y algo muy importante que, bueno, ya lo dijimos hace rato, pero tómenlo en cuenta. Por ejemplo, si tú tuvieras de verdad como cliente a Netflix y tú le presentaras esta idea que dijera, Netflix es como tener un vendedor de películas piratas personal, ¿te aceptaría o no te aceptaría esa idea? Yo creo que no te la aceptaría. Eso, pues obviamente nadie tiene que tener que ver pues, con la piratería, ¿sí? Sin embargo, como parte de tu proceso creativo, es importante que la anotes de todas maneras, porque esta idea de las películas piratas puede dar pie a una nueva idea que sí funcione, ¿sí? Y entonces, lo mismo, la técnica de la analogía, vas a decir, tener las series de Netflix es como tener un cine en tu casa, tener un vendedor de películas pirata, tener una gran excusa para cortar a tu novia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar, como decíamos, de preferencia de 10 a 20 ideas, las que nos vengan a la mente, las que salgan, ¿sí? Toda idea es buena, ¿no? Entonces, y aquí, ¿cuál va a ser la idea? Que después de, digamos, como decíamos anteriormente, las primeras de 10 ideas van a ser más o menos lugares comunes, y de la 11 en adelante van a ser ideas mucho más rebuscadas y obviamente por consecuencia van a ser mejores ideas, ¿sí? Entonces, vamos a una tercera técnica. A ver si se puede ver la presentación, por favor. Muy bien. Este se llama técnica de cambio de perspectiva. ¿A qué se refiere? Cuando estamos atascados, digamos, hemos estado piensa y piensa y piensa y piensa y ya no se nos ocurre nada más, a veces solamente con cambiar el punto de vista del personaje que dice la idea, muchas veces nos genera una nueva perspectiva. Entonces, aquí tenemos, imaginemos que debemos hacer una campaña persuasiva para combatir la obesidad. Normalmente, para combatir la obesidad, siempre, pues las primeras cosas que nos mencionan, nos vienen a la mente doctores, obviamente personas obesas, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sería un cambio de perspectiva? Podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y vean aquí. Ahí está. Por ejemplo, ¿cómo lo explicaría cómo una hamburguesa? Imagínense que la hamburguesa pudiera hablar. Entonces, ¿qué nos diría la hamburguesa? ¿Qué le diría la hamburguesa a una persona que sufre de obesidad? ¿Sí?
yo supongo que allá si las personas que nos estén viendo inmediatamente pueden empezar a imaginar. O sea, ¿qué diría una hamburguesa? ¿Cómo sería la personalidad de esa hamburguesa que te estuviera diciendo cosas como, oye, bueno, sí, me vas a comer, estoy preparada para morir, estoy lista pues para pasar a través de tu organismo, pero solamente recuerda que te voy a hacer mucho daño? ¿Cuál sería la opinión de aquí, vamos a ponerlo, de un bote de basura? ¿Sí? ¿Qué te diría un bote de basura? Imagínense, un bote de basura podría tener la capacidad de, pues, de ver ese es como una especie de reflejo de todo lo que comemos en el día, ¿sí? El bote de basura, él no lo puedes engañar. Ahí tiraste la bolsa de las papas fritas, tiraste el PET del refresco, tiraste todas las envolturas de la comida chatarra y obviamente también tiraste las cosas saludables que comiste en el día, ¿sí? Pero entonces el bote de basura podría tener pues una personalidad y verlo desde ese punto de vista. Es más, les recomiendo que vean una campaña ahí en YouTube, aquí, bueno, vamos a poner YouTube, ¿sí? Es más, a mí me gusta dibujar los logotipos. Vayan a YouTube y busquen una campaña de publicidad que se llama Nature is Speaking. Esta campaña utiliza esta técnica de cambio de perspectiva. Es una campaña ecologista en donde, en vez de que se le diga a la gente, pues cuida la naturaleza, no tires basura, bla, 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 aquí quienes hablan son, por ejemplo, el bosque, habla el agua, ¿sí? Hablan los árboles, ¿sí? Habla el viento, ¿sí? Es una campaña que está 100% en inglés, pero de verdad, si ustedes pueden verla, se van a dar cuenta cómo cambian las cosas cuando, por ejemplo, un actor tan famoso como Kevin Spacey te dice, yo soy el bosque y quiero ver los humanos constantemente me derriban, se llevan mi madera, pero yo quisiera ver un día que los humanos tuvieran la capacidad de crear árboles por sí mismos, ¿no? Y entonces es cuando te dice el eslogan de la campaña, que la naturaleza está hablando pues para concientizarte, ¿no? Y entonces, cuando ya encontraste un diferente punto de vista de las cosas, digamos, de esta campaña que tú querías hacer, normalmente hay un señor que se llama, y este personaje es digamos, el padre del pensamiento creativo a nivel mundial. Es decir, no se puede entender el análisis del pensamiento creativo sin este señor. Aquí se los voy a poner. Este señor se llama Edward de Bono, ¿sí? ¿Sí? Y hay un libro que de verdad, si les interesa, es importante. Es más, creo que se puede conseguir ya en línea. Se llama creo que vamos a borrar porque escribí muy feo. Se llama el pensamiento creativo, ¿sí? Entonces, este libro es fundamental y digamos, este señor, al mencionar, digamos, cualquier cosa que tú inventes, habla de una cosa que se hace llamar el minuto a minuto, que se refiere a escribir la película de tu imaginación. ¿Sí? ¿Qué se refiere? Todas las, digamos, ya escogiste para tu campaña de la obesidad que quien va a hablar es un pantalón que cada día te queda más apretado, ¿sí? Entonces, si el pantalón va a platicar, va a hablar y va a dar su punto de vista, entonces tú vas a escribir el minuto a minuto, es decir, como decíamos en otras técnicas, todo, absolutamente
Todo, absolutamente todo. Sí, creo que se está... Ay, bueno, todavía cupo en la pantalla, ¿no? Entonces, todo, absolutamente todo lo que se te ocurra acerca de qué es lo que diría un pantalón, ¿sí? Entonces, como decíamos, ya después juzgarás qué sirve y qué no sirve, ¿sí? Entonces, es muy importante, este minuto a minuto es, escribe todo lo que venga a tu mente y sin juzgarlo. Posteriormente te pones tu sombrero de editor y juzgas qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Vayamos a la siguiente técnica. Tenemos a una nueva técnica llamada la técnica de previsión del futuro. ¿A qué se refiere esto? Es una situación hipotética en donde imagínense que todo el país, todo el mundo, todo un universo, toda una galaxia, digamos, ya adoptaron la idea o el producto que nosotros queremos publicitar, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Es un ejemplo que me gusta mucho. Es un automóvil Nissan. La marca se hace llamar, el coche se llama Nissan Leaf. Sí, para quienes no sepan, Nissan Leaf es el primer auto, es un auto eléctrico, ¿sí? Y vean cómo desde el principio cualquiera de estas técnicas que estoy mostrando, todas como tal, es hacerle una pregunta a la mente, ¿sí? Vean ustedes, dice, sirve para preguntar en un mundo utópico, ¿qué pasaría si el mundo entero usara nuestro producto o servicio? Y entonces, vean las preguntas que están aquí abajo. ¿Quiénes se verían beneficiados? ¿Cómo cambiaría el país y el mundo? ¿Quiénes se verían perjudicados? Es decir, si todo mundo utilizara un automóvil eléctrico, ¿quiénes se verían beneficiados? Veamos algunos ejemplos. Obviamente, así, y esto es así como se me va ocurriendo y porque así funciona la creatividad. Veamos, ¿quiénes se verían beneficiados? Pues los pajaritos. ¿Quiénes se verían beneficiados? Las flores. Obviamente aquí vamos a poner seres humanos, ¿sí? Pero ¿quiénes se verían perjudicados? Veamos acá, ¿sí? Aquí, ¿quiénes se verían perjudicados? Todo lo que tenga que ver con petróleo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los, aquí vamos a poner con los autos normales, ¿sí? Y entonces, es más, si podemos desaparecer momentáneamente esto que está, este texto para escribir ahí, ¿sí? Vamos a descubrir, vamos a volver a escribir, cuando tenemos estas preguntas que mencioné hace rato, vamos a volver a escribir lo que decía Eduard de Bono, vamos a volver a escribir el minuto a minuto. Es decir, todo lo que se nos venga a la mente, todo lo que queramos decir, es decir, ¿qué pasaría si a partir de este momento en el planeta Tierra solamente existieran coches eléctricos? ¿Sí? Entonces, a tu mente empiezan a venir, bueno, podría ser todo, las carreteras desaparecerían, el mundo sería completamente verde, habría un resurgimiento de los movimientos vegetarianos, los animales vivirían en completa armonía. Imagínense ustedes, digamos, un comercial de televisión. Cuando es muy largo de televisión, dura 30 segundos, ¿no? Con todas las ideas que pueden venir aquí, ¿sí? Ustedes podrían crear una película de 2 horas, fácilmente. Si se permiten hacer este minuto a minuto, generar y generar y generar ideas, pueden sacar ustedes 2 horas de ideas y solamente tienen que escoger las mejores para hacer un comercial de televisión de 30 segundos, ¿sí? Entonces, obviamente, esto es permitiéndose sacar todas las ideas. ¿Por qué? Porque a veces estamos escribiendo y estamos, estamos
como que alternándonos entre el sombrero de editor y el sombrero de payaso. Entonces, cuando estamos escribiendo al minuto a minuto, ahora sí que suena chistoso, pero estamos en modo payaso, ¿sí? Y el payaso, como ustedes seguramente sabrán que han ido a alguna fiesta infantil en su vida, pues el payaso está ahí para hacer el ridículo, está ahí para divertir a la gente. Pero la gran diferencia es que ustedes no están enfrente de nadie, o están ustedes con ustedes mismos y están generando ideas, y de todas maneras, si no sirve, pues después eliminan esa idea, pero mientras tanto, no se limiten. Es muy importante no limitarse, ¿sí? Vamos a ver la siguiente técnica. Esta siguiente técnica se hace llamar la técnica de palabras al azar. Y esta técnica, digamos, todas las personas que nos dedicamos a este mundo de la creatividad, pues tratamos de aprender todas las técnicas que existen. Sin embargo, muchas veces tenemos pues técnicas favoritas. Y esta técnica de palabras al azar, debo confesarles que es una de mis técnicas favoritas. ¿Por qué? Porque y permítanme hacer un pequeño esquemita aquí de lado, un esquema chiquito. Imagínense que tenemos estas bolitas que estoy dibujando, este es un cerebro y son ideas, digamos, dispersas, ¿no? Y acá vamos a poner un segundo cerebro y vean la diferencia, ¿sí? ¿Sí se nota? Entonces, vean, en el cerebro de aquí tenemos ideas dispersas por todos lados, ¿no? Y en el segundo cerebro tenemos las ideas están como acomodadas en una línea. Y esto es algo único, es una característica única del cerebro humano. ¿Qué quiere decir? Que no importa qué tan dispares pudieran parecer algunas ideas, el cerebro humano tiende a organizarlas, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Este señor Edward de Bono dice que en cualquier situación podemos forzar a nuestro cerebro a tener buenas ideas. Y vean cómo es la técnica más importante. Es más, si podemos apagar esta partecita de aquí de mi lado derecho y vean, digamos, tenemos un producto del cual tenemos que hacerle publicidad. Entonces, supongamos que tenemos el producto Raid Matabichos, ¿no? ¿Sí? Y les voy a mostrar el ejemplo de un alumno que hizo una historia muy bonita con respecto con esta técnica de palabras al azar, ¿no? Entonces, dice, Raid Matabichos, ¿cuál es su principal característica? Que mata cucarachas, ¿sí? Eso es lo que el cliente siempre quiere destacar, que Raid Matabichos mata cucarachas, ¿no? Entonces, ya no sabíamos por dónde irnos, ya no encontrábamos una buena forma de promocionar Raid Matabichos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre encontrábamos más o menos las mismas historias, queremos encontrar algo que llame la atención de la gente, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, le dije a este alumno, agarra un libro, el libro que tú quieras, cerrado, toma el libro y mete el dedo en medio de las páginas, ¿sí? Y así, ahora sí que cerrando tus ojos, pon el dedo y en la palabra que señale al azar. Por eso se llama así, palabras al azar. Entonces ustedes pueden tomar un periódico, un libro, prender la computadora y señalar así la pantalla, y entonces el dedito lo que señale, ¿no? Entonces, la palabra que este alumno encontró fue la palabra tren, ¿sí? Entonces, vean ustedes y experiméntenlo ustedes mismos. Tenemos la característica principal del producto que es Raid Matabichos, que mata cucarachas, y la palabra tren. ¿Qué se les podría ocurrir que algo que relacione matar cucarachas con un tren?
¿sí? Ahí mismo, ustedes incluso allá en casa donde nos estén viendo, pueden incluso escribir cualquier cosa. Entonces, el resultado de este alumno, a él se le ocurrió una historia, y vean cómo se relacionan ambas palabras, una historia donde, aquí vamos a poner, si se alcanza a ver, donde iba un tren. Todavía cabemos, sí, todavía cabe todavía cabe la maquinita de vapor. Y aquí vamos a hacer, ¿sí? Aquí. Entonces, imagínense, tenía el tren y ¿qué creen que hizo? Puso a las cucarachas en el tren, ¿sí? ¿Sí? Aquí vamos a ponerles antenitas a todas las cucarachas, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la historia que este alumno inventó? Inventó una historia de cucarachas migrantes. Es decir, cuando en la casa donde la señora compraba su Raid Matabichos, las cucarachas se subían a un tren y huían de la casa donde se estaba utilizando el producto. Y entonces, ¿de qué sirve esto? Normalmente esta historia sirve para llamar la atención del consumidor en vez de presentar la típica historia que vemos en los anuncios donde la señora se asoma debajo de su refrigerador, descubre que hay cucarachas y se espanta. Y normalmente sale un locutor y dice, el nuevo Raid Matabichos mata cucarachas más rápido que todo mundo. Entonces, ¿qué es? Todo mundo dice eso. Y llama más la atención una historia de un tren donde las cucarachas, pues de alguna manera se llevan sus pertenencias, se llevan sus maletas, se llevan sus cosas, se llevan a sus hijos y huyen en un tren de la casa que usa Raid Matabichos. Y entonces, y algo muy importante de esta técnica creativa de palabras al azar. Digamos, si ustedes tienen un producto, escogieron una palabra al azar. Si ustedes de repente sienten que la palabra escogida al azar no les está funcionando, tengan un poquito de paciencia. Es decir, si de repente les salió la palabra luz, por ejemplo, y de repente dicen, bueno, es que luz no se relaciona tanto con el producto que estoy haciendo, no importa, entre más alejada parezca, muchas veces es cuando mejores relaciones se pueden lograr, ¿sí? Esta técnica era también una de las favoritas de Edward de Bono, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente técnica. Entonces, esta que viene, tal vez ustedes, si fueron alguna vez al cine, que seguramente sí, todos hemos ido al cine y todos nos gustan pues determinadas historias. Esta técnica es una técnica que se utiliza en muchísimas películas. La técnica se dice, ¿qué pasaría si? Y es una de las técnicas que sirven para crear situaciones hipotéticas, normalmente cuando un personaje lo ponemos fuera de contexto. Y vamos a poner uno de los ejemplos más exitosos en la historia del cine. Vamos a poner aquí la película Toy Story, ¿sí? Y esta película parte de una premisa de responder a esta pregunta. ¿Qué pasaría si los juguetes tuvieran vida, ¿sí? Así de sencillo. Es decir, los escritores de Toy Story se preguntaron, ¿qué pasaría si los juguetes tuvieran vida? Y inmediatamente con esa pregunta empiezan a responder, bueno, yo creo que si los juguetes tuvieran vida, pues tendrían vida, pero los niños no se darían cuenta, entonces vivirían, hablarían entre ellos mientras los niños están dormidos o están en otra parte, y por lo tanto, basado en eso, empezarían a crear diferentes situaciones hipotéticas que pueden llegar pues al infinito, y porque tiene digamos, una premisa fuerte de qué pasaría si los juguetes tuvieran vida, es por eso que
muchos nos preguntamos, ¿cómo le hacen los de Toy Story para pues llevar 3 excelentes películas con mucho éxito y actualmente estar preparando la 4ª película? ¿Sí? Simplemente porque están contestando esta pregunta: ¿qué pasaría si los juguetes tuvieran vida? Y si ustedes y si hacemos un análisis más a profundidad, hay montones de películas que están basadas en esta técnica creativa. Por ejemplo, vean la película también de Pixar, la película de Cars, lo mismo, contesta increíblemente, contesta casi lo mismo que la de Toy Story. ¿Qué pasaría si los autos tuvieran vida? ¿Sí? Por ejemplo, incluso hay una variación de esta técnica que se llama ¿qué pasaría si? Que se llama cambio de roles, ¿sí? Y por ejemplo, también cinematográficamente por ejemplo, tenemos más bien no es papá, perdón, es mamá, es una mamá, y tenemos de este lado a la hija, ¿sí? Entonces, hay muchas películas que hacen este cambio de ¿qué pasaría si la mamá estuviera en el cuerpo de la hija y la hija en el cuerpo de la mamá? Entonces, aquí se desarrolla la situación. Y obviamente, como decíamos, el minuto a minuto, ¿sí? Entonces, podemos desarrollar muchísimas historias teniendo en cuenta el cambio de roles, o aquí vamos a volver a poner ¿qué pasaría si? ¿Sí? Estas 2 técnicas funcionan incluso, obviamente no nada más para cuestiones cinematográficas, sino para cualquier cosa. Por ejemplo, están generando un nuevo motor y entonces alguien te pregunta, ¿y qué pasaría si este motor, en vez de usar gasolina, usara diésel? Entonces alguien te va a contestar, bueno, si usara diésel pasaría esto. ¿Y qué tal si en vez de usar diésel fuera eléctrico? Pues pasaría esto, ¿sí? Vean ustedes cómo solamente con ir introduciendo preguntas, nuevamente empezamos a obtener nuevas respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente técnica. Bueno, estas son ya todas las técnicas que tengo por ahora, pero vamos a un último consejo, y que, bueno, esto ya lo mencionamos al principio, pero es importante recordarlo, ¿sí? Entonces, a ver si podemos, ahí está. Dice, escribe con total impunidad. Impunidad normalmente se refiere a cuestiones fuera de la ley, pero en este caso, para la cuestión creativa, se refiere a haz lo que venga a tu cabeza. Y hay un señor argentino que se hace llamar Guillermo Celsi, ahí está, que se dedica a la comedia de stand-up, que se refiere a que la verdadera creatividad solamente aflora cuando nos relajamos y nos permitimos ser. Y decíamos, si lo que se te ocurrió no te gusta o te avergüenza, pues no importa, eso es una hoja de papel, y es entre el papel y tú, o tal vez es entre tú y el grupo de personas con las que estás tú trabajando, ¿sí? Entonces, solamente vas a presentar las ideas de las cuales tú te sientas orgulloso, y de las demás, pues tú las tiras, las guardas, las echas en un bote de basura, o simplemente no las vuelves a mencionar jamás, ¿sí? Y bueno, como habíamos empezado, la creatividad es un músculo. Entonces, entre más la ejercites, más se desarrolla. Si la dejas de usar, pues pierde fuerza y pierde condición. Pero como los buenos deportistas, digamos, han visto ustedes que hay deportistas que pues han dejado de hacer ejercicio durante determinado tiempo, pero luego regresan. ¿Qué sucede? Que bueno, no tienen la suficiente condición, pero saben hacer las cosas. Entonces, si ustedes empiezan a desarrollar su creatividad, pues les va a ir muy bien. Entonces, aquí les voy a poner 3 autores
que es importante si les interesa explorar más acerca del tema de la creatividad. Este señor se llama Austin Kleon, que hay un libro muy bueno que se llama Roba como un artista. ¿Sí? Bueno, este libro es muy bueno. Y me están diciendo, bueno, ya estamos sobre el tiempo. ¿Tenemos todavía preguntas o ya nos vamos? Ya nos vamos. Bueno, pues ha sido un gusto grandísimo para mí el poder haber estado en esta clase magna de UTEL. Muchas gracias a todas las personas que pudieron entrar a la página de clase magna de UTEL. De verdad, yo sentí que estuve hablando como 10 minutos, pero creo que el tema lo disfruto mucho y entonces creo que nos la echamos rapidísimo. Entonces, pues les agradezco su presencia en esta clase. Yo me llamo Álvaro Fong Varela, soy profesor de aquí de la UTEL y espero que les haya servido y muchas gracias por haber puesto atención a esta clase.